Buenas noches, amigos. Hoy aquí tenemos en el estudio al ingeniero geólogo Osiris de León. Con él vamos a hablar primero sobre lo que ha sido ese tiempo frío que en cierta medida ha sorprendido a los Estados Unidos y que impacta en los dominicanos que existen en esa nación y también en nuestro país. Igualmente vamos a hablar sobre la efectividad o no de una u otra vacuna, de la actitud de acaparamiento de las grandes naciones y de las presiones que debe hacer el gobierno dominicano a los fines de que a tiempo nos lleguen las vacunas ya contratadas y que, tal y como ha dicho las Naciones Unidas y la OEA, haya una actitud igualitaria de la farmacéutica. Esperen breve entonces la conversación que tendremos con el ingeniero geólogo Osiris de León. Ya está aquí en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional nuestro amigo, el ingeniero geólogo Osiris de León. Como ustedes saben, es miembro de la Academia de Ciencias ya por 2 décadas y media, es analista, es comunicador y una persona ya que aborda estos temas de geólogo y adyacente con mucha profundidad. Buenas noches, Osiris. Saludos, Adriano, saludos a todo el país. Gracias inmensas por darme la oportunidad de venir a conversar contigo en este programa donde cada día te preocupas por temas de interés y de actualidad de la sociedad dominicana, y para mí es un gran honor que podamos sostener esta conversación para abordar temas que ojalá resulten de interés para la población. Bueno, Osiris, vamos a arrancar con un tema que no es nuestro, pero preocupa a los dominicanos de Estados Unidos, porque tenemos como 1,5 millones, se habla de dominicanos allá en Estados Unidos, y hemos visto que toda esta niebla, toda esta situación, y hemos visto que dicen que Estados Unidos no está preparado para el frío, sino para el calor, y hay estados como Texas que ha sido prácticamente un desastre. ¿De dónde se origina eso y cuáles han sido los impactos allá en Estados Unidos? Mira, Adriano, tú sabes que Estados Unidos es un territorio continental muy extenso. Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y por eso allá siempre se habla de costa a costa, porque las condiciones que tú tienes en la costa este, cuando tú tienes a New York, donde tú tienes a Boston, donde tú tienes a Florida, son totalmente distintas a las condiciones que tú tienes en la costa occidental, la costa del Pacífico, donde tú tienes a California, tú tienes por ahí a Los Ángeles, a San Diego, y puedes subir por ahí arriba hasta Seattle. Entonces, son ambientes totalmente distintos porque en territorios tan extensos tú tienes climas distintos. Es como aquí en la República Dominicana. El clima de Bonao, donde te llueve mucho y tú eres agrónomo y sabes muy bien de eso, que en Bonao te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en un año, y entonces eso te permite que tú tengas siempre agua en los ríos. Pero no es el clima en la línea noroeste, donde te caen 350 y 400 milímetros de lluvia por metro cuadrado en un año. Por eso tú tienes tanta sequía, por ejemplo, en Montecristi, sí, en Villavasque, en Castañuela, o te vas al suroeste de la República Dominicana y tienes condiciones que son cuasi hostiles en Neiva, en Barahona, en Jimaní, en Duvergé. Sí. Tú representas digamos, en el Congreso Nacional por muchos años, has estado representando en la provincia de Elías Piña. Sí. El clima en Elías Piña es totalmente distinto al clima que tú tienes, por ejemplo, en Bonao, en La Vega, en sí, Villa Altagracia. Eso sí te pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un territorio donde hacia el norte, por ejemplo, hacia Boston, hacia los Grandes Lagos, Chicago, tú tienes una afectación normal
del viento frío que viene del norte, sobre todo cuando hay un vórtice polar. ¿Cuándo se forma un vórtice polar? Cuando de repente un viento cálido del desierto de Sahara, por ejemplo en la zona de Libia o en la zona de Marruecos, asciende y allá arriba lo toma la corriente de viento, le da vueltas porque la Tierra gira permanentemente. La Tierra gira a 1667 kilómetros por hora y eso hace que se llegue hasta el Polo Norte y desde ahí el viento comienza a empujar hacia el sur. ¿Y dónde es que primero te afecta? En Boston, en New York, en Chicago. Pero a veces cuando ese vórtice es demasiado complejo y extenso, puede llegarte a zonas cálidas como zonas al sur. Texas es una zona reconocida como semidesértica, una zona petrolera, por una zona calurosa, y tú lo veías en las vaqueradas. Tú no veías en las vaqueradas mucha nieve, lo que tú veías era mucho sol, mucho calor, muchas vacas. Y entonces ahora tú has tenido de repente que todo ese frío se te ha metido a Texas y Texas no estaba preparada para ese frío y de repente tú tienes 10 días en Texas que ha sido todo un calvario. ¿Por qué? Porque de repente gente que está acostumbrada a tener energía eléctrica 24 horas al día, ahora no tiene energía eléctrica desde hace una semana. Y no sabe cómo se va a resolver el problema. Pero tú ves que, por ejemplo, zonas como Carolina del Norte, donde tú nunca tienes tornado, de repente amanece la semana pasada con un tremendo tornado y el tornado te destruye un sector importante. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, Adriano, es un cambio en las condiciones del clima. Y ese cambio en las condiciones del clima te está cambiando ya las estaciones. Entonces, a veces tú no sabes cuándo te va a comenzar realmente el invierno, cuándo te va a comenzar la primavera, cuándo te va a comenzar el verano, cuándo te va a comenzar el otoño, porque hay un cambio sustancial. Cuando tú revisas las temperaturas a nivel global, que debían ser en promedio 15 grados Celsius en el planeta, tú encuentras que ya eso ha subido, ya está por encima de 16 grados Celsius como temperatura promedio, fruto de una alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esa alta concentración, que ya hoy día está en 417 partes por millón y que nunca debió haber pasado de 300 partes por millón, te ha generado un severo trastorno. Y entonces ahora, en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá, en China, en cualquier parte del planeta, tú puedes esperar en cualquier momento una situación anómala en materia de lluvia, en materia de nieve, en materia de olas de calor. Por ejemplo, hace 2 años yo estaba en Roma participando en un congreso de terremotos y de repente al salir de la plenaria me encuentro en la calle que hay un calor insoportable, sofocante. Yo no estaba acostumbrado a ese calor. Tuve que irme al hotel para poder estar bajo ambiente climatizado, ahí en el hotel, enciendo el televisor y ahí es que veo la información que en ese momento el centro y el norte de Italia, todo el sur de Francia y todo el noreste de España está en medio de la peor ola de calor de la historia de Europa. De la historia, así, nunca Europa había registrado una temperatura tan alta como esa. Me tocó estar ahí coincidencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tú puedes esperar situaciones imprevistas, así en Estados Unidos, aquí en el Caribe, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, en Sudamérica, en cualquier parte, porque el clima ha ido cambiando en la medida en que el ser humano se hizo muy dependiente de los combustibles fósiles y todos quemando petróleo cada día en nuestros autos, en la industria eléctrica, en los hogares, con la energía, etcétera, hemos aportado altos niveles de dióxido de carbono. Cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu vehículo, tú estás aportando 15 kilogramos de CO2. Cada vez que tú consumes 100 kilovatios hora de energía con las bombillas de tu casa, estás aportando 65 kilogramos de CO2. Desmontamos el bosque a nivel global, no solamente aquí en el Caribe, en todo el planeta. Desmontamos el 70% de la cobertura forestal y evidentemente perdiste el 70% de tu capacidad de atrapar dióxido de carbono y todo eso te está produciendo ese resultado que tú estás viendo hoy en Estados Unidos, lo estás viendo en Canadá, lo estás viendo en el Caribe, lo estás viendo en todas partes del mundo. Yo vi, Osiris, que han fallecido decenas de norteamericanos en esta situación y estaba viendo que tuvieron dificultades con los calentadores. Sí.
Era porque uno creía que esos calentadores eran de, qué sé yo, de carbón y cosas así, pero parece que eran eléctricos. De gas. Muchos son de gas, otros son eléctricos. Depende mucho de la zona, de qué le es menos caro, Sí. más económico. Es decir, hay muchos hogares que dependen mucho de una calefacción eléctrica, donde la energía eléctrica es barata. Sí. Siempre que es barata ahora, y el gas es caro. Ahora, donde te ocurre lo contrario, que el gas es barato y la energía es cara, la gente prefiere utilizar el gas para la calefacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas sociedades tú desarrollas esquemas en función de lo que ha sido la tradición climática. Cuando hay un cambio en el clima, te sorprende con una infraestructura de soporte que tú tenías adaptada para el otro modelo, pero no para este modelo. Entonces, mucha gente ya no está adaptada a ese modelo. Fíjate que en República Dominicana, cuando te llega un huracán, la gente tiene su plantilla eléctrica, tiene su inversor, porque la sociedad dominicana ya está adaptada a ese modelo. Ese no es el modelo que tú tienes en Estados Unidos. No están adaptados al frío. No, la gente no tiene un inversor, la gente no tiene una plantita eléctrica, porque no la necesita, porque tiene energía permanente. Aquí tú la necesitas porque hemos estado en apagones desde los años 70. ¿Qué quiere decir eso? Que ya con el cambio climático, sociedades tan heterogéneas como Estados Unidos, donde en Nueva York te llueve mucho en la parte oeste y noroeste, pero en California te llueve poco, en Arizona te llueve poco, en Denver, Colorado te llueve poco, en Nevada te llueve poco, son zonas desérticas. Entonces tú vas a tener que ir haciendo ajustes en lo que era el modelo de vida de esas sociedades, porque el clima ha ido cambiando. Y entonces de repente tú no puedes como ser humano administrar el clima, sino que de repente cuando el clima te trae una ola de calor no prevista en los modelos meteorológicos, o te trae un frente frío no previsto en el modelo meteorológico, tú tienes que adaptarte a esa realidad, informarlo, pero mucha gente no está en capacidad de hacer un cambio brusco para tener la logística necesaria, y por eso se te queda gente con frío, se te queda gente que muere de hipotermia, o gente que sufrió una congestión bronquial, bronquitis, pulmonía, neumonía, no se atendió rápido y falleció. Como en el pasado tú has tenido olas de calor en Estados Unidos que te han matado cientos de personas, al igual que en Francia. Tú has tenido olas de calor que te han matado cientos de personas. Y en el resto de Europa. Eso quiere decir que ya tú puedes tener en cualquier parte del planeta una ola de calor cuando tú no la esperas, o una ola de frío cuando tú no la esperas. Entonces tú tienes que prepararte para los climas extremos, para el calor extremo que puede llegar en verano, pero que te puede llegar también en otoño, o te puede llegar en la primavera, y para el frío extremo que no solamente te puede llegar en el invierno, sino que también te puede llegar un poco adelantado en el invierno, digamos en el otoño, y te puede llegar un poquito más allá del invierno, que es en la primavera. Quiere decir que tú tienes que ampliar los periodos, así como al hablar de meteorología, decimos que ya tú no puedes hablar de que la temporada ciclónica es del 1 de junio al 30 de noviembre, sino que tú tienes que abrir el abanico desde el 1 de mayo hasta el 30 de diciembre. Así vamos a tener que hacerlo con lo que es el calor y el frío. Ya no solamente pensar en lo que era la estadística tradicional que tú tenías en un centro de meteorología, sino que tú tienes ahora que ver, monitorear permanentemente cómo va cambiando el clima y en función de eso alertar a la gente y proveer desde el Estado determinadas asistencias técnicas. Por ejemplo, en el momento actual, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pensando viajar a Texas en esta semana para ver cómo le puede dar asistencia vía la FEMA, que es la Administración Federal de Desastres, para que la gente entonces pueda paliar un poquito esta situación difícil que está teniendo en Texas. O sea, entonces Estados Unidos no pudo prever este fenómeno. Son fenómenos que te llegan de manera súbita, repentina, y no están enmarcadas en lo que es el modelo predictivo. En consecuencia, te puede sorprender. Es decir, desde que tú tienes un aire muy caliente en el desierto de Sahara, que te sube arriba a los niveles altos de la troposfera, y la corriente de viento la lleva hasta el polo, entonces obligatoriamente te va a bajar a Canadá, de ahí te va a bajar a Estados Unidos, y a veces te llega un poco a lo que es la zona de las Antillas. Te llega a Cuba, te llega a Jamaica, te llega a Haití, a la República Dominicana y a parte de Puerto Rico.
Yo he visto, bueno, como tú lo dijiste, que ha habido fenómenos también con el calor, por ejemplo, en Europa, mismo Estados Unidos, pero esos países como Rusia y China, no sé si es que tenemos menos información o si es que los fenómenos, tanto por el calor como por el frío, se ven menos. Mira, son más impactados de lo que tú te puedes imaginar, pero la información oficial está controlada, está muy bien administrada. Te puedo decir que en el momento actual, mientras todo el mundo está informando cuántos millones de personas están vacunando cada día, China y Rusia tienen 12 días que no pasan esa información a la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, las cifras están congeladas. China tiene desde hace 12 días que ha vacunado 4.5 millones de personas, pero no te da nueva información. Eso te pasa cuando hay situaciones extremas en materia de clima. Cuando hay una nevada fuerte cerca de la zona de los Himalayas, sabes que los Himalayas tienen un lado hacia Nepal, pero otro lado hacia China. Y entonces ese lado hacia China queda muy afectado, pero China no te comunica esa información, sobre todo cuando hay afectación de la población. Y lo mismo te pasa con Rusia, con la parte más fría, que es la parte de la Siberia. Cuando la temperatura extrema en la Siberia te mata gente, porque la temperatura a veces en la Siberia te baja 40 y 50 grados Celsius bajo cero. Bajo cero. Bajo cero. Pues por eso se dice que en la época de Stalin, cuando los productores agrícolas se negaban a aceptar determinadas políticas públicas establecidas por Stalin, Stalin los mandaba para los gulag, allá, para la Siberia, y se morían de frío en menos de una semana, porque su organismo no estaba adaptado a esas temperaturas extremas. Bueno, con tu permiso, Siri, vamos a una pausa para seguir conversando con el ingeniero geólogo Osiris de León, un hombre de ciencia, de la Academia de Ciencia, ya lleva 2 décadas y media, y al mismo tiempo un consultor, un analista de todo estos procesos de fenómenos naturales, políticos y sociales. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en Desafío conversando con nuestro amigo, el ingeniero geólogo Osiris de León, experto, perito, experimentado en lo que son asuntos de los fenómenos naturales, también un analista de nuestro quehacer político y social de aquí de la República Dominicana. Osiris, hoy, 22 de febrero, martes, yo te quiero presentar el libro ya fresquecito porque es el viernes que se va a poner en circulación y que tendré el honor de contar con tu presencia. Ese libro, La Nueva Agricultura, que le hace el prólogo
una persona que cumple hoy mismo año, todo coincide, que es nuestro amigo común Hipólito Mejía. Amigo y hermano a todos nosotros. Sí, Qué bueno, qué bueno. Sí. Y permíteme felicitarte de manera pública, porque estos son los aportes que necesita la sociedad. Que tú puedas recoger tus experiencias en el sector agropecuario, tantos años de trabajo, de esfuerzo, de conocimiento, y de combinar lo que es la teoría con la práctica diaria para llevarlo a la sociedad en un texto que va a ser fundamental para las presentes y las futuras generaciones. Porque cada sociedad va trabajando con las experiencias de quienes estuvieron delante. Correcto. Porque es como una carrera de relevo. Entonces, los jóvenes de hoy tratan de aprender de quienes ayer estuvieron en las aulas y quienes estuvieron en la práctica. Sí. Y tú que has estado en diferentes instituciones y has estado en el Congreso Nacional y has estado muy vinculado con el agro, eres la persona más autorizada para hablar de la nueva agricultura. Porque el mundo ha cambiado. Sí. Y hablábamos tú y yo ahorita del tema del cambio climático. Sí. Esto obliga a cambiar muchos modelos agrícolas. Sí. El modelo de la siembra de arroz, por ejemplo, que siempre se ha hecho aquí en República Dominicana con mucha agua. El arroz es el cultivo que más agua consume. Correcto. Y tú lo ves también en Vietnam, lo ves en Taiwán, lo ves en China, lo ves en India. Pero va a llegar un momento donde las limitaciones del acceso al agua te van a imponer aquí en el Caribe, en Latinoamérica, en Asia, un modelo productivo de arroz con menos consumo de agua. Correcto. Y ahí es importante que tú hables de esto de la nueva agricultura, porque hay que ir actualizando el modelo para que la nueva sociedad trabaje con el nuevo modelo. Hay modelos agrícolas de siglos anteriores que ya hoy día no se ponen en práctica, Sí. porque las condiciones cambiaron. Y con el tema del cambio climático, donde tú tienes una temperatura promedio de 1.2 grados Celsius por encima de lo que era la media histórica a partir de 1880, eso te obliga a introducir algunos modelos distintos. Por ejemplo, las elevaciones. Fíjate que el que siembra papa siempre se va a la parte alta. Sí. Se va a la zona de San José de Ocoa, se va a Constanza, se va a Tireo. Pero ocurre que las temperaturas han ido subiendo y eso te afecta a veces los horizontes entre la siembra de un cultivo y de otro cultivo. Y todo eso tiene que irlo tomando cada gobierno en su planificación a través del Ministerio de Agricultura, sí, para saber dónde fomenta un tipo de agricultura y dónde fomenta otro tipo de agricultura. Sí. ¿Tú sabes? Así que Sí. mi felicitación pública para ti por Muchas este grandísimo y valiosísimo aporte que tú le haces a la sociedad dominicana sobre lo que debe ser la nueva agricultura. Tú sabes, Siri, que yo ya con 43 años de agrónomo, por esas escuelas religiosas, la salesiana, la jesuita, de Loyola de San Cristóbal, nos agarraban nosotros con el primero y el segundo de bachillerato y uno salía con 20 años, yo salí con 20 años, otros salían hasta con 18 años de edad. Y uno tiene toda una vida y la gente dice, vea, que 43 años, así mismo. Entonces, ¿por qué primero yo escogí a Hipólito Mejía y le pedí, le solicité el prólogo? Primero porque yo debo decir que han habido muchos secretarios exitosos, tengo que decirlo, pero yo viví lo de Hipólito, yo era técnico de área y me gustó la gestión de Hipólito como secretario. Primero porque él admitía toda la ideología, éramos izquierdistas, muchos de los más activos, y eso no implicaba que tú tuvieras tu espacio en el ministerio. Yo llegué a ser incluso, llegué a ser hasta encargado regional de capacitación, que era una posición importante. También, todos esos dirigentes de la AMPA que protestábamos contra él mismo, no admitía. Segundo, se aplicó lo que fue un modelo importante de investigación, de extensión, de organización rural. Los fines de semana los agrónomos eran con los campesinos organizándolo. Se aplicó, también se mejoró mucho la infraestructura de almacenamiento de los productos para protegerlo más y para tener también mejor calidad para poder negociar, la agroindustrialización.
Entonces, todos esos aspectos de esa época de Hipólito, más otros aspectos que han habido, hay que recogerlo, como tú dices, recoger lo bueno del pasado y adaptarlo a lo de ahora. Todo eso que tú hablas de cambio climático, hay que aplicarlo porque no teníamos dos fechas de lo que era la siembra. Por secano. Sin embargo, todo eso ha cambiado. Entonces, por ejemplo, tú dijiste algo importante que está en el libro y es la zonificación. ¿Qué significaba eso para el que no lo conoce? Que como tal y como dijo Siri, el Ministerio de Agricultura, que se ha perdido con los años, te decía a ti, mira, aquí tú no puedes sembrar, por ejemplo, arroz, porque el agua entra y no tiene cómo salir el agua y se salaniza el suelo. Aquí tú no puedes sembrar café porque está por debajo de 600, 700 metros. Es decir, ¿qué sembrar en cada sitio? De acuerdo a las condiciones de agua, clima, altura. Eso es parte de lo que yo quiero que se rescate. Pero además la rotación de cultivo. Por ejemplo, cuando tú siembras la habichuela, y ocurre que la habichuela utiliza poco nitrógeno, pero el maíz sí le gusta mucho el nitrógeno. Después de la habichuela tú pones el maíz y casi no tienes que fertilizarlo, porque la habichuela te lo fijó. Entonces, hay muchos aspectos que hay que rescatarlo. Entonces, como hoy es el día 22, el día del cumpleaños de Hipólito, voy a aprovechar que estamos los dos juntos para felicitarlo. Son 80 años, 80 años ya de una vida muy productiva. En el 65 era director de Intabaco ya, Hipólito. Sí, él estuvo en el Intabaco. Correcto. Y desearle muchos años más para que siga aportando al país, para que siga fortaleciendo su familia y para que siga estando con nosotros, que estemos todos vivos, contando con su sabiduría y con su siempre disposición de ayudar. De manera que le deseamos felicidades en estos 80 años al expresidente y exsecretario de Agricultura, Hipólito Mejía. Así es, hay que felicitar a Hipólito porque ha hecho grandes aportes, primero al sector agropecuario, del cual tú hacías referencia, tecnificó el sector agropecuario. Eso que tú hablas de la zonificación, eso era fundamental, se ha ido dejando de lado, pero eso hay que retomarlo. Tú tienes que zonificar la zona en función de todas esas características que tú has citado, la pluviometría de la zona, el tipo de suelo, sí, la composición química del suelo, sí, los nutrientes que tú tienes en el suelo, el tipo de drenaje de ese suelo, qué tan arcilloso que lo hace impermeable o qué tan arenoso que lo hace permeable. Sí. Es ese suelo para que el agua del riego pueda drenar o se pueda almacenar ahí. ¿Qué tan alto topográficamente es o qué tan bajo topográficamente es para que se vea afectado? ¿Qué tan salino puede ser como los suelos de Mao o de Villavasque o de Castañuela o qué tan poco salino puede ser como en Constanza o en Jarabacoa o en Tireo? Es decir, sí, todas esas variables son importantes y a todo el país le consta que Hipólito Mejía, en su condición de secretario de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, de 1978 a 1982, le tocó hacer transformaciones importantes y profundas. Y qué bueno que tú fuiste protagonista como parte importante de ese equipo en lo que era la Secretaría de Agricultura en ese entonces, sobre todo porque le tocó administrar el evento del huracán David, sí, y la tormenta Federico, que provocaron estragos en la agricultura. Los plátanos se cayeron aquí con los vientos de David. David fue un huracán categoría 5, que entró aquí el 31 de agosto de 1979 y acabó con todo. Entonces, levantar de nuevo ese sector agrícola implicaba tú tener un equipo humano del cual tú formabas parte, que se integraba en cuerpo y alma esos fines de semana, coordinando con los agricultores sobre qué hacer para que la agricultura volviera a florecer. Así que hay que felicitar a Hipólito Mejía por todos esos aportes que hizo al sector agropecuario, los aportes que ha hecho al sistema político dominicano a partir de su gestión de gobierno en el periodo 2000-2004. Y qué bueno que cumple años en compañía de su familia, sobre todo doña Rosa, de sus hijos y de una parte importante del pueblo dominicano que le apoya en todo lo que él ha hecho en todos estos años. Ese fenómeno, como tú dices, quizá la juventud de hoy no sabe la magnitud, debe buscarlo en YouTube, lo que pueda aparecer, pero fue un fenómeno muy duro, nosotros lo vivimos. En esa época, todos esos dirigentes que después
surgieron ya como dirigentes sociales importantes, Ramón Almanzar, David Martínez, hermano del padre Regino, Juan Chala, Tito Hernández, Silvestre de León, Lázaro Guzmán, que acaba de fallecer ahora. Éramos todos dirigentes de los partidos de izquierda. Tito era del PCD, yo era del Grupo Comunista, Lázaro y Silvestre eran de Charrú Mejía, todo. Sin embargo, nosotros como técnicos en esa gestión de Hipólito trabajamos normal. Ahora, teníamos que trabajar. Lógico. Esa era la función. Lógico. Para eso nos pagaban. Y en el caso del Ciclón David, a mí me tocó, Osiris, yo trabajaba en Peralta y en Para la Casa. Estuve en los dos sitios. Ahí hubo mucho daño. No, ahí hubo, mira. Hay una destrucción total. Ahí murieron cientos de personas que uno conocía. Porque, ¿qué ocurrió? Que en el caso de Para la Casa, que es importante decirlo, hay un curso donde pasaba un río de que hacían 2 siglos atrás. Sí. Pero ya la gente ni sabía eso porque había dejado de pasar. Se hicieron 2 refugios, una iglesia y una escuela. Sí. Se tapó arriba, los caños, digo yo, Sí, arriba. se bloqueó. Y se bloqueó. Y cuando eso abrió, Se llevó todo. se llevó los Fue dos. una tragedia. Recuerdo esa tragedia. Eso fue una cosa ahí. Espantosa. El 11 de Asua, donde está ese municipio, distrito hoy, eso era una sabana y los agrónomos, por disposición de Hipólito en ese momento, cogimos carpa y cosas y llevamos toda esa gente a Sabana Yegua, porque había un pueblo llamado Sabana Yegua. Sabana Yegua, ¿dónde está la presa? Que se destruyó todo. Claro. La presa estaba prevista, la presa la venía haciendo Balaguer. Sí, Balaguer venía trabajando en Llega la presa. Antonio Guzmán y estaba prevista en el 80 llenarla de agua, pero se llenó en el 79 y se ahogaron mucha gente. Sí. Se sacaron la mayoría, lo pusimos en carpa en el 11 y hoy, mira, hoy tuvo una ciudad forestada, hoy muy diferente. Es decir, Tremendo emplazamiento humano hay ahí. y sorprendió porque el día 31 teníamos los agrónomos de café, un día de campo en Manaclar de Ocoa. No sabíamos que el día antes estábamos en la llamada Loma de Asua, donde nació Calderón, y no sabíamos que eso venía. Es decir, no estamos ya en los niveles científicos que ustedes tienen ahora. Hoy día. Hoy día tú puedes saberlo una semana antes. Agricultura tenía En ese entonces no. el viceministerio o su secretaría de Recursos Naturales. Sí, Marena. Que dirigía Deñó Sí. en esa época. Ahí, ¿tú sabes quién trabajaba ahí? Gloria Ceballos. Sí. Era técnico ahí. Es decir, que estamos hablando de fenómenos que la gente tiene que estudiarlo. Estudiar y ver los impactos, porque David no fue un huracán previsto para tocar territorio dominicano. La trayectoria de David era una trayectoria por el Mar Caribe y se entendía que iba a estar pasando al sur de nuestro territorio y que no iba a tocar suelo dominicano. Sin embargo, yendo por la zona de San Cristóbal, hizo un giro brusco hacia el noroeste y ahí es donde entra y destruye toda esa zona de Padre Las Casas y te dejó daños espantosos. Pero ya hoy día la meteorología tiene modelos predictivos que están un poquito más refinados. Tú te puedes acercar más a lo que puede ser la trayectoria final, pero como tú bien dices, la juventud debe buscar en la literatura, en los textos, qué fue el huracán David y qué fue la inmediatamente posterior tormenta Federico o Frederick, que terminó de dañar lo que David no había dañado. Sí, eso fue así mismo. Osiris, y yo ahora veo que, pues, yo te escucho a ti cuando estamos en la época ya, la temporada, la parte alta, que tú dices, bueno, va a pasar, viene por aquí, entra por el Higüey, sigue por esa manera, y al otro día está la capacidad. Ustedes tienen y tú tienes la capacidad. Tú dices al otro día, no, anoche pasó esto, y ligeramente ahora va a venir por el lado de Barahona. O sea, que ya hay modelos. Los modelos matemáticos se han incorporado con los modelos predictivos meteorológicos. Y entonces, en función de las condiciones de presión, condiciones de temperatura que hay en ese momento en la superficie del mar, porque recuerda que un huracán, al igual que una tormenta, es un centro de baja presión. Sí. Es como una cañada. Si tú tiras agua, el agua va a correr hacia la cañada y se va a ir por la cañada. La zona de baja presión se convierte en una especie de cañada meteorológica y el huracán se mete por ahí y se va. Por tanto, si tú tienes una zona de alta presión, actúa como un anticiclón, tiene una zona de baja presión, esa es la ruta que va a seguir el ciclón. Entonces, los modelos matemáticos hoy día se montan sobre esos modelos predictivos y te ayudan a refinar la trayectoria de por dónde va a transitar. Inclusive, tú puedes estimar el diámetro del fenómeno meteorológico y hasta la cantidad de lluvia que te va a estar cayendo
funcionando en 24 horas, en 36 horas y en 48 horas. Y entonces eso te permite definir un plan operativo. Son muchas las veces donde los organismos de socorro me llaman horas antes, me preguntan cuál puede ser la ruta y en función de eso diseñan un operativo de evacuación de la población que está ocupando zonas bajas, gente que vive en cañadas, gente que vive cerca del mar, donde se va a producir una marejada normal. Toda esa gente entonces ahora es desplazada hacia lugares altos, no inundables, para proteger la vida. Bueno, con tu permiso, Siri, vamos a ir a una pausa. No sin antes decirte que me impresionaste cuando hablaste de los elementos de una zonificación, es decir, de la temperatura, la contextura del suelo, que mucha gente no la ven, claro. Y que de ahí depende que se drene o no el agua, claro. Pero también depende que una raíz pueda con facilidad expandirse o no. Es decir, esos 8 o 10 elementos que dijiste, pienso que son esenciales tomarlo en cuenta en una zonificación, de manera que nuestros colegas agrónomos que escuchen esa partecita que dijo Siri, muy importante ahí. Vamos a la pausa para continuar conversando con el ingeniero geólogo Osiris de León, una persona ya con bastantes años adoptando experiencia, aportando al país en todo lo que son los análisis, las propuestas, las definiciones de los fenómenos naturales y también de lo que es el impacto en la economía y la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el ingeniero geólogo Osiris de León, miembro de la Academia de Ciencias por más de 2 décadas y media y al mismo tiempo un experimentado dominicano en lo que son los fenómenos naturales, en lo que es el análisis del impacto de estos fenómenos y otros en la política, en la economía y en la sociedad dominicana. Osiris, nosotros ahora mismo no se puede hacer un programa sin que toquemos el problema del coronavirus, del COVID-19, sobre todo en lo que está en la etapa que son las vacunas. Yo vi, estaba viendo en tu Instagram, que hay que verlo, tu Instagram no, tu Twitter, ahí fue que yo lo vi, ahí vi el artículo que hiciste, hablando sobre la vacuna. Siempre es importante, y valga la promoción, leer esos análisis porque orientan. De manera que estuve viendo el asunto de la vacuna y me gustaría que tú hablaras un poquito de eso porque Luis Reyes estuvo aquí, el economista, y estaba preocupado porque dice que Inglaterra, por ejemplo, necesita 100 millones de vacunas,
le iban a dar 2 millones semanales, lo que implicaban un año, 50 semanas. Entonces, si los países grandes van a tener la vacuna en el año entero, ¿y nosotros? Porque han llegado algunas al país y han creado esperanza, pero son pocas con relación a lo que necesitamos. Mire, es así, el tema más preocupante, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, hoy día, ya no es el COVID-19, es la vacuna. Porque ya al día de hoy tenemos ya 9 vacunas que están distribuidas en diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos ha aprobado 2 vacunas solamente. La de Pfizer, que la aprobó el día 11 de diciembre, y la de Moderna, que la aprobó una semana después, el día 18 de diciembre. Pero desde el 15 de diciembre se comenzó a aplicar la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y ya al día de hoy se han aplicado 62 millones de dosis de vacuna en Estados Unidos. Pero es el único país que tiene esa cifra. Luego le sigue China, que ha reportado que ha aplicado 40 millones de vacunas, pero que desde hace una semana no reporta datos. Ese es un dato de 10 días atrás, pero no está actualizado porque China no lo ha actualizado. Del mismo modo, Rusia no ha actualizado sus datos en los últimos 15 días. El único país que está actualizando sus datos es Estados Unidos, por aquí, por esta zona, y en Europa, Reino Unido, que ya ha aplicado 17 millones de vacunas, está publicando sus datos. Francia, Alemania, están publicando sus datos. Israel, que es el país que porcentualmente ha aplicado más vacunas en términos de lo que es su población, porque aunque apenas ha aplicado 7.5 millones de dosis de vacuna, eso le ha permitido vacunar al 48% de su población. Y eso fue lo que permitió que este domingo ya Israel abriera las tiendas, abriera los museos, abriera supermercados, abriera centros de diversión, pero usando mascarilla, porque ya su población crítica está vacunada. Es decir, la gente que pasa de 60 años está vacunada en Israel y la gente que tiene comorbilidad también está vacunada, que es a lo que tenemos que aspirar aquí en República Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Tal y como tú dices, apenas hemos recibido hasta el día de hoy 2 lotes de vacuna. Un primer lote de 20,000 unidades que vinieron desde la planta de India, que es de la Covishield, y un segundo lote que llegó este viernes en la noche de 50,000. Cuando tú sumas, lo que tú tienes no te da para cubrir a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los paramédicos. Quiere decir que ahí hay una gran preocupación y de ahí fue donde vino la preocupación que compartí con la población la pasada semana en mi artículo. Todavía no había el escándalo cuando yo lo publiqué. El artículo mío sale publicado el lunes pasado, donde alerto que hay una presión extraordinaria sobre las farmacéuticas para que las farmacéuticas deriven toda su producción de vacunas hacia los países ricos, los países del G7, y que esto es injusto y que hay que actuar en consecuencia. Ese mismo día, a media mañana, el presidente de la República, en una rueda de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, dijo que había una distribución injusta, no equitativa, coincidiendo con el planteamiento nuestro. Pero este miércoles pasado, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió y dijo que no es posible que 10 países ricos, donde están los del G7, hayan acaparado el 75% de la producción total de vacunas, mientras 130 países pobres no habían recibido una vacuna. Y que eso era injusto, que eso era inequidad y que eso había que resolverlo. Y ese mismo día, la plenaria virtual de la Organización de Estados Americanos, OEA, también emitió un documento de censura al acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos. Quiere decir que tu problema ahora, como país, como sociedad, como médico, como ciudadano, no es el tema del COVID, es el acaparamiento de las vacunas, porque los países ricos, como tienen mucho poder económico, mucho poder político, mucho poder diplomático, le están exigiendo a las farmacéuticas, dame prioridad a mí, a mi gente. Y entonces se están olvidando de los otros países. Y es aquí donde República Dominicana va a tener que hacer esfuerzos diplomáticos para sumar fuerzas con Centroamérica, con Latinoamérica, con algunos países de África y con algunos países de Asia,
para que haya una distribución equitativa en función de la población de cada país. Que todos vayamos llevando los mismos porcentajes. Es decir, así como Israel tiene al día de hoy 47%, hay países que están en 0%. Sí. Así como Londres, por ejemplo, al día de hoy está en un 15%, hay otros países que están en 0%. Entonces, no, vamos a tratar de que todos los países llevemos el mismo porcentaje de vacunación. Que tú veas que si se ha vacunado en Estados Unidos, como al día de hoy, se ha vacunado un 13.3% de la población. Nosotros quisiéramos tener un 13.3% de nuestra población vacunada, porque ¿cuántos dominicanos viven allá? Pero esos de allá tienen familiares aquí. Y los de allá y los de aquí queremos todos tener un tratamiento equitativo, igualitario. Reconozco que Estados Unidos fue el país más impactado, porque Estados Unidos ha tenido 28 millones de contagios y ha tenido 500,000 muertes. Ha sido el país más impactado, el número 1. El número 2 ha sido India, que tiene ya, casos extraordinarios. Y luego Brasil. Sí. Brasil es el país más impactado en Latinoamérica. Pero fuera de ahí, los demás países debíamos llevar un acuerdo entre países ricos y países pobres, de forma tal de que se nos vaya entregando lotes de vacunas en función de nuestra población. Que el que tiene 10 millones, evidentemente va a recibir menos que el que tiene 100 millones de habitantes, pero que porcentualmente en función de tu población, tú vas avanzando al mismo ritmo. Es decir, nosotros somos 10 millones de dominicanos. Estados Unidos tiene 350 millones. Bueno, ellos son más ciudadanos, pero que se nos entreguen lotes en proporción a nuestra población. Que cuando se pase revista en la ONU o en la OEA, se diga, en el mundo entero hemos vacunado el 15% de la población, pero que ese 15% sea uniforme, sea transversal. Que esté Haití, que esté República Dominicana, que esté Puerto Rico, que esté Jamaica, que esté Cuba, que esté Venezuela, que estemos todos. Porque lo que hay hoy día no es eso, ni lo que se pretende hacer es eso. Lo que se pretende hacer es que cada uno quiere recoger para su territorio, para su población, las vacunas y se está olvidando de los demás países. Y ahí no hay solidaridad, no hay equidad, ni hay voluntad de cooperación. Y creo que el gobierno dominicano, a través de la Cancillería, bien puede continuar estos esfuerzos. México está trabajando mucho a través de su Cancillería, haciendo presiones internacionales. México fue quien motorizó esa reunión de la OEA y de la ONU, porque México decía, pero es injusto que Canadá haya contratado 5 veces más vacunas de las que necesita. ¿Para qué? Cuando aquí nosotros en México no estamos recibiendo vacunas, salvo unas cuantas. Entonces, la idea es que haya un tratamiento equitativo y ahí yo invito a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores a unar esfuerzos con los demás países que están en la misma situación de la República Dominicana para que se pueda obtener un flujo permanente de dosis de vacunas. Reconozco que las farmacéuticas no pueden producir tanto como quisieran. De hecho, ha sido un logro, Adriano. La OMS, Organización Mundial de la Salud, preveía que hasta el verano de este año 2021 no iba a haber vacunación masiva. Sin embargo, desde diciembre tenemos vacunación masiva. Primero en Reino Unido, que fue quien primero comenzó, el día 7 de diciembre. Después Estados Unidos, el 15 de diciembre. Y después Canadá, el 20 de diciembre. Y a partir de ahí Emiratos Árabes Unidos se sumó, la Unión Europea se sumó, los demás países se han ido sumando. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar este momentum, donde hay una censura pública por parte de la ONU y una censura pública por parte de la OEA para presionar para que a todos los países nos den un tratamiento igualitario. Sí, porque tú vas a decir que ahí, viendo la estadística que tú das, si Estados Unidos tiene 13% nada más, se tomó este año para llegar a su 100%. Sí. Y si esperamos que esos países cumplan con la vacunación de su población, nos vamos a ir nosotros lejos del año que viene. Claro. Entonces eso no... Porque tenemos la economía parada, o sea, hay muchos efectos negativos de no tener la vacuna que no podemos seguir así. Es así. Y por eso hay que seguir con esa línea que se comenzó el miércoles con la
reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que fue exclusivamente para abordar ese tema, con la plenaria de la Organización de Estados Americanos, convocada exclusivamente para tocar ese tema. El país tiene que utilizar todo su cuerpo diplomático. Nuestra embajadora en Washington tiene que insistir en eso. Nuestros embajadores en Europa tienen que insistir en eso, hacer presiones cada día en los medios de comunicación a nivel internacional de que hay una distribución inequitativa, injusta, está desbalanceada. Es decir, no puede ser que los países del G7 se cojan el 75% de las vacunas y te dejen los demás países sin vacunas, porque todos tenemos el mismo derecho en términos de que somos ciudadanos del mismo planeta. De ahí que ojalá que el gobierno asuma esto como una cruzada internacional hasta lograr un compromiso de los gobiernos ricos y de las farmacéuticas de que los flujos van a ser equitativos, de que si hay 10 naranjas y hay 10 países, pues cada país va a tocar una naranja. Pero no puede ser que usted quiera cogerse todas las naranjas usted y dejar al otro país sin naranja. Es decir, llevándolo al tema de las vacunas, sí, estamos produciendo, por decir un número, 5 millones de vacunas al día, entonces vamos a distribuirla proporcionalmente en función de la población de cada país. Es decir, que lo que yo te dé a ti, si cubre el 1% de tu población, también a este país te voy a dar para el 1% de tu población y a aquel país para el 1%. Así que se haga un cálculo matemático diario con la disponibilidad de vacunas diarias y que eso cubra porcentualmente en función de la población de cada país lo que ese país necesita para comenzar con los casos extremos. La gente de más edad, sí, la gente que sufre de hipertensión o de cardiopatía, la gente que tiene cualquier tipo de comorbilidad y que está más expuesto a ser impactado. Y tú, que eres una persona que pasaste por ese tránsito, sí, sabes lo delicado que es y la importancia capital que tiene en el mundo de hoy que estemos vacunando a la gente. Sí. Vi también que tú explicabas de la presión del Parlamento Europeo. Sí, el Parlamento Europeo llevó a AstraZeneca allí. Era casi un juicio público, donde le recriminó que AstraZeneca estaba produciendo vacunas en su planta de Londres, pero que la estaba enviando para América cuando debía enviarla para los países de la Unión Europea. Cuando AstraZeneca le dijo, pero ustedes ni siquiera han aprobado todavía la vacuna. Sí. Entonces no nos reclamen. Entonces se apresuraron a aprobar la vacuna, pero comprometieron a AstraZeneca que hubiese un flujo hacia la Unión Europea con un condicionante. El Parlamento Europeo le dijo, yo te voy a supervisar tu producción para garantizar que el flujo primario de tu producción diaria venga para mis países. Por eso cuando tú chequeas la tabla, que yo la publico todos los días, de cómo van las vacunas, tú vas a ver que los países de la Unión Europea y Estados Unidos encabezan la lista. ¿Por qué? Porque lo lograron a través del Parlamento Europeo. Le pusieron esa presión y amenazaron a AstraZeneca. Bueno, Sire, muchas gracias. Vamos a tener que volver para hablar un poco de la expectativa con los fenómenos naturales en este año, porque ese tema... Es un buen tema. Se nos fue. Vamos entonces, dándote las gracias. Hemos llegado al final aquí en esta conversación amena, precisa y científica con el ingeniero geólogo Osiris de León. Como ustedes saben, ya por 2 décadas y media es miembro de la Academia de la Ciencia. Es un analista que ha logrado ser preciso y ha logrado acertar en su pronóstico científico, en su propuesta y al mismo tiempo en lo que es la vinculación de estos fenómenos naturales al quehacer político, económico y social de nuestra nación dominicana. Muchas gracias y mañana nos veremos.